Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman y comenzamos con los titulares. Somalilandia, territorio del norte de Somalia, autoproclamado independiente pero no reconocido por la ONU, sí lo fue a finales del año pasado por Israel. Un paso con implicaciones geoestratégicas que van más allá del propio territorio y que analizamos con una especialista en política del Cuerno de África. La edición 35 de la Copa Africana de Naciones se cerró con una final de alto voltaje entre Senegal y Marruecos. Lágrimas de tristeza para los marroquíes y de alegría para los senegaleses en un desenlace que muchos califican de histórico. Y en Uganda, el veterano presidente Yoweri Museveni ganó las presidenciales y se encamina a un séptimo mandato. La oposición rechazó los resultados en un contexto marcado por la represión y denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de organizaciones internacionales. Comenzamos. A finales del 2025, Israel se convirtió en el primer país en reconocer oficialmente a Somalilandia, un territorio del norte de Somalia que reclama su independencia desde 1991. Las reacciones internacionales no tardaron en llegar, en su mayoría de condena. Para la ONU, Somalilandia sigue siendo parte integrante de Somalia. Para analizar las implicaciones de este reconocimiento, hablamos con Tirsit Yetbarek, analista política del Cuerno de África desde Addis Abeba. Pero antes, repasamos brevemente la historia de Somalilandia y los fundamentos de su reclamo de independencia y reconocimiento internacional. En la época colonial, Somalilandia y Somalia siguieron trayectorias distintas. Somalia fue colonia italiana y Somalilandia un protectorado británico, con administraciones separadas. Somalilandia obtuvo su independencia el 26 de junio de 1960 y 5 días después se unió a la Somalia italiana, que se independizó el 1 de julio para formar un solo Estado. Con el tiempo, sin embargo, surgió un fuerte malestar por la falta de reparto equitativo del poder y de un proyecto común. Según Somalilandia, la unión nunca llegó a consolidarse plenamente. A ello se sumaron los ataques del régimen de Siad Barre contra comunidades del norte, hechos que Somalilandia califica de genocidio. En ese contexto, el 18 de mayo de 1991, Somalilandia proclamó nuevamente su independencia. Desde entonces ha construido sus propias instituciones, una constitución y un sistema político y electoral que combina gobernanza tradicional y Estado moderno. Hoy Somalilandia cuenta con el reconocimiento de Israel, un paso largamente reclamado por este territorio que busca tejer alianzas como entidad independiente. Escuchamos ahora a nuestra invitada. Le preguntamos primero por el papel de Emiratos Árabes Unidos en este acercamiento, un actor clave para muchos analistas, aliado de Israel y con intereses estratégicos en Somalilandia. Lo que sí sabemos con certeza es dónde están los intereses. Emiratos Árabes Unidos ha invertido grandes sumas tanto en infraestructuras logísticas como financieras. Ha apostado por el desarrollo del puerto y por los corredores que conectan Somalilandia con Etiopía dentro de una estrategia más amplia de asociación con Etiopía. Este punto está bastante claro. Además, es posible que Emiratos haya tenido un papel indirecto, impulsando o facilitando este reconocimiento. Esto también se explica por su pertenencia a los acuerdos de Abraham. Otro elemento a tener en cuenta es que el reconocimiento de Somalilandia está vinculado al acceso a espacios marítimos, ya sea a través de puertos o de apoyo logístico. Esto se relaciona con lo ocurrido en 2024, cuando Etiopía y Somalilandia firmaron su memorando de entendimiento. Un acuerdo que Emiratos Árabes Unidos no condenó y que de hecho respaldó de forma indirecta. Cabe añadir que el 12 de enero Somalia anunció la ruptura de los contratos que la vinculaban a Emiratos Árabes Unidos, en particular en los ámbitos de seguridad y defensa. Mogadiscio justificó la decisión acusando a Emiratos de no respetar su soberanía territorial en el contexto del reconocimiento de Somalilandia.
Así, la configuración regional está redefinida. De un lado, Israel e Emiratos Árabes Unidos y del otro, los aliados de Somalia como Egipto y Turquía. No se trata solo de preguntarse si habrá o no una guerra entre Somalia y Somalilandia. En este escenario pueden intervenir otros actores indirectos. Y uno de ellos, sin duda, es Egipto, ya sea para confrontar a Etiopía o para asegurar sus propias alianzas. Este contexto ofrece a Egipto una plataforma para apoyar a Somalia. Esto ya se vio tras la firma del memorando de entendimiento. Somalia rechazó inicialmente la participación de Etiopía como país contribuyente de tropas y en su lugar Egipto entró en escena. Es decir, la tensión geopolítica ya existe y ya se está manifestando. Otro elemento que empieza a tomar forma es la estructura entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Ambos países trabajaron juntos en el pasado, pero ahora se están distanciando, en parte por el conflicto en Yemen. Todo esto añade capas de complejidad a los desafíos de seguridad en la región. For all of the countries involved in this. Ethiopia and Kenya has not said univocally or vocally state. Lo llamativo es que ni Etiopía ni Kenia han expresado con claridad una posición definitiva. Ese silencio puede reflejar confusión, pero también abre la posibilidad de que algunos de estos países acaben reconociendo a Somalilandia. Entre los países que algunos expertos mencionan como posibles próximos reconocedores figuran India, Etiopía u otros estados cercanos a Emiratos. Ethiopia are the countries that might. UAE might be En este contexto político, la situación en el Cuerno de África se vuelve aún más compleja. Las inversiones, especialmente en seguridad de Emiratos Árabes Unidos, no solo en esta región, sino también en Sudán, están siendo cada vez más cuestionadas. La pregunta de fondo es cuáles son realmente los intereses de estas potencias emergentes. Emerging powers, we call them now. Histórica, caótica y espectacular, así fue la final de la Copa Africana de Naciones entre dos equipos de leones, los mejores del continente, los Leones del Atlas de Marruecos y los Leones de la Teranga de Senegal. Ni el público en el estadio ni quienes siguieron el partido por televisión imaginaban un desenlace así. Entre ellos, nuestra enviada especial en Marruecos, que cubrió la competición desde el inicio y nos presenta su último informe sobre una final que ya forma parte de la historia del fútbol africano. Una Copa África de Naciones que terminó con la victoria de Senegal 1-0 ante Marruecos en una final inédita, una final memorable y no por las mejores razones. Los dos equipos nos estaban regalando lo mejor del fútbol en los 90 minutos y ya cuando se iba a ir a la prórroga, el árbitro cambió todo porque decidió dar un penalti a Marruecos en una decisión que quedará por siempre polémica y allí trifulca en las tribunas de los senegaleses que intentaron invadir la cancha, se pelearon con la policía, trifulca también entre los jugadores, más de media hora de partido detenido y luego retomó la acción y Brahim Díaz falló el penal con el que hubiera podido quizás darle la victoria a su equipo. El partido se fue finalmente a la prórroga y fue Pape Gueye el hombre que dio el gol de la victoria a Senegal, segunda vez entonces que los Leones de la Teranga levantan esta copa y es también la mejor manera de despedir a su estrella, a Sadio Mané, que estaba realizando esta competición por última vez en su carrera, al menos eso es lo que él dijo. En términos obviamente de organización no hay nada que decir por parte de todo lo que se vio aquí, una organización impecable, complejos deportivos ultramodernos, igualmente la gramilla y la acogida de todas las personas, una edición además récord, más de 1.100.000 personas vinieron a Marruecos para esta competición, que decir también del número de goles, 121, por primera vez se marcaron tantos goles en esta competición y por supuesto las ganancias económicas para la Confederación Africana de Fútbol por encima de los $50 millones, pero efectivamente ante los ojos de los marroquíes esta no fue la competición perfecta porque no ganaron y ese título africano les continúa siendo esquivo 50 años después.
Cambiamos de tema y nos vamos a Uganda. El presidente Yoweri Museveni fue reelegido y encamina así un 7º mandato al frente de este país de África Oriental. La oposición rechazó los resultados y varias organizaciones internacionales cuestionaron el proceso electoral marcado por un corte de Internet. Aún así, varios líderes de la Unión Africana felicitaron al mandatario de 81 años. Veamos en el siguiente informe de Maxime Pluvinet la trayectoria política del veterano presidente. Un 7º mandato para Yoweri Museveni en Uganda. El mandatario de 81 años fue reelegido el 18 de enero, con más del 70% de los votos. Esta victoria convierte a Museveni en el tercer presidente africano con más tiempo en el poder. Por lo tanto, felicito al pueblo de Uganda. Pido a la gente confundida que vuelva a la cordura. Por su parte, la oposición, liderada por el ex cantante Bob Wine, rechazó los resultados que fueron calificados de fraude y denunció un acoso sistemático por parte de Museveni. Escapé de mi casa, pero sé que me están buscando. Incluso si logran atraparme y hacerme cualquier cosa, quiero decirles esto, queridos compatriotas ugandeses. Primero que nada, rechazamos los supuestos resultados, son falsos y en ninguna manera reflejan lo que realmente ocurrió en los centros de votación. Pero, ¿cómo explicar el fenómeno Museveni que gobernó a Uganda durante 4 décadas? De una familia ganadera, Museveni es un militante anticolonialista. Tomó las armas tras unas elecciones tachadas de fraude en 1980, hasta tomar la capital Kampala con su guerrilla en 1986. Una nueva constitución lo llevó al poder y eliminó los límites de mandato y de edad. Museveni demostró ser un líder pragmático y con políticas que impactaron la geopolítica de la región. Uganda desempeñó un papel crucial en el movimiento guerrillero del vecino Ruanda. Brindó entrenamiento a exiliados ruandeses dominados por tutsis, víctimas del genocidio en Ruanda en 1994. Uno de esos refugiados, Paul Kagame, actual presidente de Ruanda, surgió como un comandante clave aliado de Museveni. Más del 70% de la población ugandesa tiene menos de 30 años y solo ha conocido a Museveni en el poder. Muchos le atribuyen el mérito de la relativa paz y estabilidad, que convirtieron a Uganda en hogar de cientos de miles de personas que huyen de la violencia en otras partes de la región. El presidente Yoweri Museveni ha sido un buen líder durante 35 años. Desde que nací nunca he visto guerras en Uganda. Él ha traído paz al país. Sin embargo, Museveni no dejó claro si terminará su carrera política en 2031, al acabar su 7º mandato. Así llegamos al final de esta edición de África 7 días. Para mí este ha sido el último episodio. Ha sido un placer compartir estos 4 años en France 24 informando sobre la actualidad africana. Gracias por acompañarme. La actualidad del continente y del mundo continúa en France 24.